Pero él entonces es un... ¿Tú tienes la idea de que él toma un cierto underground en relación a una marginalización de la política? Una escena como al lado. No voy a usar la palabra marginal, pero es otra escena dominante que él recorre en Santiago. De cierta forma, él viene a conocer el socialismo chileno, pero él hace, como bien tú dices, esta lectura doble, y a pesar de que hace algunas preguntas controversiales a Salvador Allende, por ejemplo, de cuál es el rol que juegan los indígenas, y no alcanza a preguntarle de la homosexualidad porque interrumpen la conversación. Sin embargo, él concluye: este presidente con tanto carisma, he aprendido acá en Chile nuevas estructuras de la sensibilidad. Y los 17 volúmenes que publica de sus escritos literarios, etnográficos, en Brasil, en Senegal, en Nueva York también los tituló Historia de la sensibilidad. Y es aquí en Chile cuando él concluye: he encontrado nuevas estructuras de la sensibilidad. Entonces, de cierta forma, nuestro micromundo, nuestras preguntas políticas y sociales le despiertan el título de su obra. ¿Cómo ha sido tu trabajo en relación a eso? ¿O qué, desde tu propio trabajo anterior, cómo percibes tú esa invención de la sensibilidad? Bueno, fue muy interesante porque... Y digo, invención, descubrimiento, claro. Como investigadora en este museo de Alemania y curadora, me hago preguntas como fantasiosas. ¿Será que Hubert Fichte publicó otros textos durante su viaje en Chile? Porque estuvo varios meses esperando que Allende le diese la entrevista. Y como él era periodista, además de escritor, él transitaba entre los géneros del periodismo, la etnografía crítica y la literatura, y encontré un relato de radio de 2 horas, que es esta crónica por el submundo santiaguino. Entonces no es solo la figura ¿Quién le hace la entrevista radial? Él entrevista a muchos otros actores de la Unidad Popular, por ejemplo a Chochol, el ministro de Agricultura, el ministro de Justicia, incluso al director del Goethe Institut, que es el organizador de la exposición y la serie de conferencias, y el director del Goethe Institut polemiza contra Pablo Neruda. Entonces ahí se ve ese trasfondo muy vibrante de la Guerra Fría en ese momento. Pero, ¿por qué esa idea? ¿No te sorprende eso de que él descubre una nueva sensibilidad acá? ¿Qué tan nueva también? Porque te iba a preguntar lo de la radiofonía. Yo pensaba que tú hablabas de que a él lo habían entrevistado. Y la verdad es que no. Es que en el periodismo alemán la radiofonía ocupa un lugar muy importante. Sí, y sí, por se lo tanto, escucha la radio. Exacto. Él fue a hacer entrevistas radiales, efectivamente. Exacto. Claro. Y parece un relato polifónico, y cuando la radio alemana hay una ley que uno tiene acceso a todos los archivos, que son muy interesantes porque estamos en un centro de estudio y de investigación. Entonces, como en 2 semanas me mandaron los 2 CDs con todo este relato radial, entonces está la fascinación de escucharlo, pero también la desilusión de que estaba traducido. Entonces no era la voz de Salvador Allende ni del ministro de Justicia, claro. Era un traductor alemán. Entonces mi próxima fantasía investigativa se transformó en buscar ese tape, ese cassette original. Cuando Fichte entrevista a Allende le falla la grabadora, entonces pasa a ser protagónica en los relatos, luego vuelve a funcionar. Pero tú sabes que a mí me falló, no la apreté, entonces los 2 primeros minutos no los grabé. Entonces vas a tener que volver a decirme por qué estás aquí. Okay. Y es fantástico, ¿ves? Y tu nombre. Ya. Para la cámara, claro. Yo creo. Sí. Exacto. Bueno. Entonces yo te voy a volver, porque en el fondo, como no es una entrevista, sino que es un gran documento audiovisual sobre tu visita, nombre, función. Paz Aburto Guevara. Entonces vengo como investigadora del proyecto que ha publicado la primera traducción de Hubert Fichte, su entrevista a Salvador Allende, pero también su relato por el submundo de Santiago. Inauguramos en el Museo de Bellas Artes la exposición y luego sigue varias conferencias y conversaciones. Y no es casualidad que sea en el Museo de Bellas Artes, porque es el barrio que él recorrió, se internó en los saunas, ahí descubrió el culo duro de los indígenas, que sexualmente, literariamente le interesó. Este autor era casado con la fotógrafa que hacía las fotos durante el viaje, Leonore Mao, gran fotógrafo, pero en su visita
él tenía relaciones sexuales con hombres y para él también era una especie de método para conocer la cultura de cada lugar y la intimidad, esa sensibilidad y esa subjetividad. Entonces podríamos decir que esa literatura etnográfica que él trabaja explora esa sensibilidad a través del propio cuerpo. Está, diríamos, homosexualizada. Exacto. Es que, ¿sabes lo que te voy a contar una historia? Ernesto Muñoz un día me dice, te voy a llevar a un lugar. Y me lleva a un edificio cerca de la Fundición Libertad, cerca de donde estaba el Arcis, a la vueltecita, donde había un edificio, un lugar, un sauna gay. Entonces me dice, este es el sauna gay donde venía Dávila, donde veníamos todos. En tal año coincide, durante la UP, es decir, una homosexualidad bastante encubierta, pero al mismo tiempo extremadamente visible, con derecho a ciudadanía. Cuidado. Entonces, es muy interesante cómo él... Y luego él me lleva a decir, te voy a llevar a otro lugar, que era una quinta de recreo por allá por Avenida México. Avenida México con Recoleta, Independencia, en fin. Entonces, era una quinta de recreo, la única quinta de recreo gay. Entonces era criolla, comida popular, guitarreo popular, ruralizado, chileno, pero gay. O sea, que era una palabra que en esa época no se usaba, entonces era homosexual. Bueno, yo creo que se tiene que ver un poco con esa sensibilidad de la cual habla Fichte, que creo que es una sensibilidad que permanece hoy por debajo de los discursos gay oficiales, digamos, en esos términos. Y esa es la pregunta que despierta los debates y las conversaciones del viernes y el sábado. ¿Cuál es el sentido actual de releer estos textos que nos regala tras tantos años Hubert Fichte sobre principios de los 70? La actualidad de estos temas, preguntas, perspectivas. Mira, ¿por qué llegaste a Fichte? No, y antes para relacionar con lo que tú dijiste, Claudia del Fierro, esta artista chilena, se apropia del itinerario de Hubert Fichte y vuelve a recorrer y a visitar este submundo, los saunas, los cines porno, el Hotel Foresta, y desde su propio género y actualidad hace ella le llama una etnografía personal de estos escenarios, entonces los recorre en el contexto de hoy. Sobre el guión ya establecido por el otro. Claro. Exacto. Claro, está total. Claro. Lo apropia. ¿Y por qué caíste? ¿Por qué te interesó el problema? Sí, los dos directores artísticos del proyecto tenían la idea de seguir el recorrido de los relatos de Fichte, donde él había pasado y cómo las escenas locales habían influido en este método muy particular que hace de Fichte un precursor de los estudios postcoloniales y lo que después se llamó queer en Alemania. Y cómo estas escenas locales de Dakar, por ejemplo en Dakar la psiquiatría alternativa, o en Brasil los rituales del candomblé, el poder litúrgico que se utiliza en las plantas. Fue a Buenos Aires y entrevistó a Borges. La conversación no fue tan elocuente porque Borges, tienen que leer el libro para ver lo que respondió. Y en Chile fue un caso más político, el socialismo y, por decirlo, esta sexualidad que encontró en la ciudad. Esa sexualidad que encontró en la ciudad y sobre la cual no le pudo preguntar a Allende. Exacto, y mientras... Que era un caballero chileno, con todo lo que eso significa, ¿no? Y mientras esperaba la entrevista, que se postergaba, Carlos Jorquera era el jefe de prensa, trataba de darle la entrevista, la corrían. Fichte, para no ser un extranjero con una mirada colonizadora, aprendía el lenguaje de cada lugar al que iba. Entonces él habló en español con Salvador Allende y fue leyendo todos los periódicos, las portadas, y fue seleccionando algunas portadas donde se denunciaba la homosexualidad, dicen estos maricas, ¿qué hay que hacer con ellos? Y Claudia del Fierro también, para hacer su recorrido, encontró todos los periódicos a los que Fichte se refería y van a estar en una vitrina de la exposición. Ah, qué bonito, ya. Como material de investigación. Y aparte de eso, vuelvo a insistir, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué es lo que estabas haciendo antes?
Antes estaba haciendo esta curaduría de la Guerra Fría en la Haus de Kulturen der Welt, que hablamos la otra vez, y Anselm Franke y Dietrich Dietrichsen, que son los directores artísticos de este proyecto, comenzaron con la idea de indagar en Fichte, en traducirlo a las escenas locales a través de las cuales él dialógicamente desarrolló este método que fue precursor de los estudios postcoloniales y queer, porque no fue un método solitario, individual, sino en intercambio con la escena de la psiquiatría, por ejemplo, en Dakar, con la sensibilidad política de Santiago, con las religiones afro-brasileras en Brasil. Lo que pasa es que en Santiago esa cosa no podía sino ser fuera de norma, existiendo también una homosexualidad militante reconocida, porque había connotado artistas homosexuales a los cuales nadie hacía absolutamente ninguna discriminación. Entonces, había una especie de doblez entre oficial y no oficial también, creo. Claro. Por lo menos en nuestra juventud son cuestiones que más ambiguas todavía. El universo era muchísimo más gris, muchísimo más, como digo, más ambiguo. Sí. Eso es lo que me sorprende y que me gusta de tu proyecto, porque habla de esas ambigüedades y de una especie de falocratismo de la izquierda, de una vanguardia genital leninista, y por otro lado está todo pasando, o sea, hay otras cosas. ¿Entiendes? Claro, y por eso él encuentra esos lugares de intercambio como los cines porno, los saunas, y se va entreteniendo mientras espera la entrevista. Toda la objetualidad del EPE, que uno dice la cultura popular, no, toda la primera objetualidad del EPE es homosexual y es de garito homosexual. O sea, gran parte del imaginario de Dávila, que es anterior al año 77, al año 75, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del 70-73. Y el Tarzán del cual me hablaba Lepe es el tipo ahí con un gallinero, los tipos como se exhiben, es decir, las escenografías que se trasladan a las artes visuales provienen del universo homosexual, del puterío homosexual. Porque una cosa es el sauna, que es más o menos estructurado, pero otra cosa es el puterío, donde los tipos se exhiben, donde hay un tipo que me dice Lepe está extendido, en una especie de nicho, protegido por reja de gallinero, y toda la objetualidad del tipo son velas, santitos, y todo el fondo está cubierto por papel plateado de cigarrillo. Qué increíble. Entonces me habla de una... Yo le decía, pero si son las instalaciones que él hacía, la vitrina que tenía el Pancho Segers, es ese universo. O sea, estamos hablando del año 74, 75, todo eso pervive, ¿te fijas? Entonces, uno no le... Creo que no se ha hecho justicia a la deuda que tiene el arte chileno contemporáneo del imaginario homosexual antes de ser oficializado. Claro. No diré por qué, pero antes de ser oficializado. Y desarmado. Y desarmado porque creo que había que permitir primero que se instalara el feminismo y no la crítica homosexual. Y Jorge Díaz, un activista, comienza las conferencias y conversaciones el viernes en el Bellas Artes y justamente va a dar cuenta de esa crítica regional y no de lo que podría ser una nueva colonización de adoptar los términos queer. Entonces él va a dar cuenta de una articulación regional en el sur, de la sexualidad que él llama no normativa. ¿Y en qué minuto conocen a Ronald Kay? Eso es muy importante. Porque hay una fotografía de Ronald tomada por... ¿Usted sabe por quién? Por Leonora Mao. Ronald Kay, vamos a tener una foto de él para mencionar esa relación y esa experiencia con Ronald Kay. Fue el editor de estos volúmenes, de muchos de los volúmenes de la historia de la sensibilidad de Hubert Fichte, y se hicieron muy amigos también con Leonore Mao, que tomó varios retratos a Ronald Kay.
Uno de esos retratos los vamos a incluir en las vitrinas de material de investigación, material de archivo, para dar cuenta de esa relación. Y yo creo que por el interés que Roland Kay tenía en la fotografía, se hizo muy cercano al trabajo de Leonora Mao. Pero Leonora no es la que saca las fotografías en el nordeste brasilero. También. Momento, es que Sí. en una de las conversaciones con Ronald Kay, así más en privado, a propósito de un libro que él me mostró de ella, le digo, pero acabo de venir yo de Brasil y mi amigo director del Museo Afro Brasil, Araújo, me cuenta una historia impresionante. Me cuenta la historia de la corte del rey de Dahomey. Entonces la corte del rey de Dahomey es que uno de los reyes que está en relación con los esclavistas vende a la otra fracción de su familia como esclavo. Y esa parte de la corte llega directa, entera, al noreste brasilero y se mantiene como corte y funciona como corte aún bajo la esclavitud durante todo este tiempo, hasta que alguien los descubre y establecen el nexo y los de Dahomey reconocen y dicen sí, es la más... Hay una... Y contándole esto, Ronald me dice que parece que ella fotografía algo de eso. ¿Qué te parece? Sí. Y eso tenía que ver ya con cuestiones migratorias totales, es decir, cómo venimos a encontrar hoy día a esos residuos de la corte del rey de Dahomey en el noreste brasilero, pero profundo. Y ese puede ser un ejemplo cómo Fichte se transformó en un precursor de los estudios y la práctica, así, porque él no era académico, la práctica del postcolonial, porque él incluso le enseñaba francés a muchos de estos grupos del candomblé para que pudiesen ir, por ejemplo, a Senegal, donde él encontraba que tenían relaciones y se pudiesen conectar y hablar. Entonces le hacía clases de francés a la priest, a las sacerdotisas del candomblé. Exacto, claro. Bueno, es lo que me planteaba Araújo de la relación entre la negritud, por decir que una palabra totalmente francesada, brasilera, más bien con la africanidad de la costa del Atlántico, directa. Claro. Entonces, y después relaciones con Angola, con Mozambique, en fin. Pausa. Ya, pero ¿por qué me hablas de el pingüino? Porque te debes recordar, yo no lo recuerdo así tan latente, tú debes recordar entonces bien lo que está relatando de cómo era la puesta en escena del Foresta. Sí, porque yo hoy día fui Porque era una puesta en Foresta escena. y tomé el ascensor y ahora tiene espejo. No, pero este es otro. Es otro. No. Es otro, no tiene Ese nada hotel que ver. No tiene nada que ver. El Nada Hotel que ver, Foresta nada, claro. estaba en Merced al llegar a Las Tarrias y es donde está este hotel boutique ahora, no sé cómo se llama, que luego por la parte de atrás, que era el mismo predio, eran los mismos terrenos de Guido Vallejo, estaba el Instituto de Arte Contemporáneo. Exacto. Y luego la Plaza Mulato Gil, que todo eso ha cambiado. Ese era el Hotel Foresta, nuestro Hotel Foresta. Y que estuvo vacío no sé cuántos años, justo ayudamos, estuvo muchos años vacío, que lo abandonó. Pero estaba frente a lo que era el Instituto Francés en un momento, donde hoy día está el estaba a un lado, no estaba al frente, estaba al lado, junto, exacto. junto Sí. Pero era todo el francés, donde se hacía el festival de cine. De video, exacto. claro. Pero eso antes, es que el nuevo Hotel Foresta, cuando tú estás diciendo que estaba se vacío... va a los altos del bar Don Rodrigo, que también es de ahora de los hijos, porque murió. Ya, pero el Hotel Foresta famoso, el que está ahí en la esquina de... No famoso, contemporáneo, de ahora. De ahora. Pero Sí. el que él se Es que refiere espera, es el clásico. Es el clásico. Otra porque, dirección, otra edificio. porque el Foresta pasa a Te ser, lo voy a cuidado, mostrar. cuando yo digo famoso me dejo un poco llevar por las palabras, porque ese hotel pasa a ser el hotel en el cual se alojan las delegaciones que vienen a visitar a las ONGs durante la dictadura.
en el de Vallejo. Sí. Claro, Igual. por supuesto. Claro, por eso. Entonces es un hotel como barato. Era un hotel amigo también. Reputado, amigo. Y entonces tengo una anécdota maravillosa con un tipo que he visto en estos días y que me he perdido con él. El tipo me llama un día por teléfono. Esto te va a encantar, parece. El tipo me llama un día por teléfono y me dice, Andrés. Entonces yo digo, este me va a pedir algo del partido, porque no me llamó por mi nombre de pila, sino que me llama por mi chapa. Entonces me dice, compañero Andrés, queremos que usted no... Y me trata muy formalmente. Y si bien yo ya no tenía muchas relaciones con el orgánica, uno sigue teniendo amigos, y entonces me dice, danos una mano. Y la mano consistía en que yo les tradujera una reunión que iban a tener con un enviado de un organismo internacional belga, con un belga que venía y que estaba alojado en el Hotel Foresta. Entonces, ¿qué pasó? Pasó la siguiente escena. Era un día domingo, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, y me dicen entonces, bueno, se llama tanto, y yo me aprendo el nombre, ni recuerdo qué nombre era, y me adelanto a mis amigos que vienen conmigo, debo haber andado con un saco, con una cosa que me hacía parecer o extranjero. La cosa es que pronuncio muy bien su apellido en francés, entonces los tipos creen que soy amigo de él y dice así el señor de recepción, sí, arriba en la terraza están comiendo, suba nomás, gracias. Y meto a los dos tipos que vienen conmigo, al tipo que viene conmigo en el fondo, al ascensor, y cuando nos damos vuelta hacia la puerta del ascensor, estando en el ascensor mismo, vemos que hay un montón de gente en una pequeña salita, esperando sentadito, y todos con un maletín en las rodillas. ¿Qué escena ya? Entonces, se cierra el ascensor y mi amigo me dice, nos cagamos los socialistas. Dice, nos cagamos los socialistas. Todos eran compañeros socialistas que estaban esperando hablar con el belga para mostrarle el dossier, el maletín con el dossier de cosas que ellos le iban a pedir. Claro. Ustedes ganaron. Y ganamos, subimos arriba. Y llegamos arriba y de repente sale un grandulón de 2 metros y yo hablando en francés fluidamente, nos y nos hicimos muy amigos y le digo, casi lo delato al 8, le digo, mira, me han traído para traducirte cosas, le dije, cosas inverosímiles, le dije, así que el tipo se murió de la risa y nos atiende. Entonces, todo consistía en que él le entregara los dossiers. Pero cuando le empieza a entregar los dossiers, empieza con un discurso, por decirte que todo partía por el lado de Vietnam y Camboya, luego pasaba por el círculo de fuego del África, o sea, era dialéctico. Entonces yo, en un momento, el belga, entonces en un momento le digo a mi amigo, huevón, pídele lo que querí. Si el tipo no quiere, entonces el belga cachó lo que yo le estaba diciendo y se cortaba la risa. Todos nos reímos del asunto y mi amigo al final dice, bueno ya, mira, en verdad se trata de esto, tenemos 3 proyectos que quisiéramos que ustedes apoyaran. 1, 2, 3, ya, traduce, huevón. Yo traduje, el tipo que anotó todo, guardó el dossier en su maletín y listo. Y nos fuimos. Y eso no duró mucho rato, ¿ves? Entonces, cuando bajamos, Con la misión cumplida. se abre el ascensor y los compañeros socialistas todavía seguían sentados abajo esperando. Salimos así. Bueno, esto no termina. Yo tenía una citroneta, entonces lo acerqué hacia donde él iba. Entonces bajamos por Carmen, bajamos por Carmen, digo, seguimos por Carmen, llegamos, ponte tú como a la calle Avenida Mata y luego dobla a la derecha y me meto por Santiaguillo, unas calles así, ¿no? Que yo más o menos conocía.
Y en una de esas me dice, bueno, déjeme aquí nomás. ¿Nos quedamos clandestinos? Claro. ¡Ah! O sea, y se baja. Chao, compañero Andrés, muchas gracias. Claro. Y yo veo, no, esta es así de ¿Sí? película, yo veo por el retrovisor cómo mi compañero camina por la calle y desaparece en la bruma. Ay, Cinematográfico. dije, esto no me puede estar pasando a mí. Y me fui, pues. Tengo que hacer una llamada, chicos. Pero te fijáis, no. Bueno, esa era una historia del Hotel Foresta y claro, llegaba mucha gente que era más. Por eso siempre me interesa decir cómo se encuentra a través de estos relatos una ¿Tú pieza viste la encrucijada de entrevista que Guerra le dijo, Fría? por ejemplo, hay todo un género de entrevistas a Allende? Sí. ¿Tú viste la de Rossellini, la que le hizo Régis Debray? Esa la vi. Bueno, Pero yo creo que nadie le hizo preguntas, ese tipo de preguntas un poco Descolocadoras. impertinentes, claro. Por ejemplo, Fichte durante su relato en Santiago escribe: la literatura es corrosiva y por eso es para el autoconocimiento. Entonces él va probando también los límites de la literatura, de los temas, de la experiencia, los límites. Está buena, ¿eh? ¿Viste?